El jaque mate del diablo. Para ganar una partida de ajedrez uno necesita arrinconar a su oponente, haciéndole el jaque mate. Esto significa que su rey queda bajo tu ataque por una o más de tus piezas, de tal manera que no se puede impedir que sea capturado. Está atrapado. Lo tienes bloqueado por todas las salidas. Tu oponente puede ser que tenga más fichas en el tablero que tú, pero si su rey no tiene a dónde ir, está derrotado. Este fascinante juego me recuerda a la vida cristiana. Satanás es un adversario que se aprovecha de nuestras dificultades. Cuando nos encontramos bajo la presión de la adversidad y de las pruebas, cuando nos sentimos acosados y nos parece que no tenemos a dónde ir, en tales circunstancias, muchos cristianos contemporizan y aceptan la derrota. Pero la respuesta de Job en medio de sus pruebas fue la opuesta. Mantuvo su corazón apartado del mal. Leemos que no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. ¿Te ha llevado la adversidad a sentirte atrapado, apremiado y derrotado? Resiste aquella tentación que pudiera conducirte a placeres que no agradan a Dios. No te abandones entregándote a la amargura y a la derrota. Tú tienes una opción que no la tiene un jugador de ajedrez. Cuando estés aparentemente atrapado, puedes reivindicar las promesas de Dios y hacer lo que es correcto. Si sigues este curso de acción, Dios abrirá un camino de salida para que puedas soportar la prueba y tener la victoria al final. En 1 Corintios 10:13, Él lo garantiza al decir: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Confía en Él para que Él abra camino delante de ti a su tiempo. Recuerda que el jaque mate del diablo no es el fin de la partida. Esto nos lleva a un pensamiento. Las cosas que Satanás arroja a nuestro paso para querernos derrotar pueden transformarse en peldaños para la victoria. Dios dice en su palabra en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que lo que podamos escuchar pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque tu palabra es verdad y porque tu palabra ministra y edifica. Yo te pido que cada cosa que pueda verse y que pueda escucharse pueda creerse en nuestros corazones y puedas ministrar y edificarnos y bendecirnos. Gracias, Padre, porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Abraham. No se podrá entender la historia hebrea si no hubiese habido un personaje bíblico como Abraham. De él se pueden tomar hechos como el moldeo que Dios hace en su vida y conducta. Por otro lado, en lo que respecta a Abraham, su conducta no siempre fue correcta. Así entonces encontramos en Abraham, por un lado, valores espirituales que han servido a todas las generaciones. Fundamentalmente cuando se habla de temas como la fe, la intercesión o lo que representa un pacto entre Dios y el hombre. O bien, como todo ser humano que comete errores, y Abraham no tenía por qué ser la excepción. Originario de Ur de los Caldeos, descendiente de Sem, el mayor de los hijos de Noé, el padre de Abraham, de nombre Taré, servía a dioses extraños, o sea, vivía en idolatría. En Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Los hermanos de Abraham fueron Nacor y Harán. Esto lo vemos en Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Harán, a Nacor y a Harán. Con el tiempo, Abraham se casó con Sarai. Lo dice Génesis 11:29. Y tomaron Abraham y Nacor mujeres para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Después de un tiempo de vivir en Ur de los Caldeos, el padre de Abraham decide trasladarse a la tierra de Canaán, a la tierra de Harán. Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Pasado un tiempo, Dios le dice a Abraham que se independice de su familia. Pienso que un primer motivo por el que Dios le pide a Harán que se separe de su familia es por razón de su idolatría a otros dioses, ya que estuviese creado una barrera que desviara el trato íntimo que Dios quería tener con Abraham. Y otra razón, a mi manera de pensar, es porque de esta manera lo hace realizar una acción, el salir de su tierra para dar cumplimiento al mandato de Dios y poder hacer de Abraham y su descendencia una nación poderosa. Ahora me gustaría hacer notar algunas cosas. En lo personal pienso que Dios hace que deje su espacio de confort en donde estaba instalado Abraham, y al verse forzado a superar condiciones constantes de reto, ejercitaría en Abraham una dependencia a Dios. Y esto hay que tomarlo en cuenta hoy en día como una enseñanza. ¿Cuántas veces podemos quejarnos que nuestras vidas son monótonas y no experimentamos nada en que nuestro entorno pueda cambiar? Simplemente porque no queremos dejar nuestros espacios de confort. Sin embargo, salir de sus espacios e ir a otros, y con la planeación de superarnos en todos los órdenes de nuestra vida, y aún más sabiendo que es del agrado de Dios y que Él nos ha autorizado a salir de nuestro entorno, téngalo por seguro que todo cambiará para bien. Continuando con nuestro estudio, leemos en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
Desde ese momento podemos ver que una de las cualidades de Abraham es la obediencia a Dios. De esta palabra podemos derivar algunas otras, como es escuchar, poner atención, someterse a una autoridad, etc. Se puede decir que la obediencia es la acción de escuchar o prestar atención a algo o a alguien. Por tanto, Abraham escuchó a Dios. Otra de las cualidades que notamos en el acto de obediencia de Abraham para con Dios es la humildad. Dos características que son necesarias e indispensables en toda persona que está dispuesta a dar cumplimiento a lo que Dios pide y espera que se haga. Lo opuesto de la obediencia y la humildad es la desobediencia y la rebeldía. Más adelante veremos que la obediencia de Abraham está relacionada con el concepto fe. Notemos lo que menciona la Biblia de Abraham. En Génesis dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Luego leemos en Génesis 26:5, por tanto, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Antes de continuar, me gustaría mencionar que el cumplimiento perfecto de obediencia y de humildad nunca estarán mejor representadas que en la persona de Jesucristo. Así se expresa en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Luego entonces, humildad y obediencia, observemos algo muy singular en la vida de Abraham. Cuando por razón de una hambruna toma la decisión de dirigirse a Egipto, en Génesis capítulo 12, versículo 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande la hambre que había en la tierra. La decisión de Abraham de ir a Egipto está acompañada de un temor infundado que lo inquietaba hasta el grado de robarle su paz. Y esto era referente a pensar que la belleza de su esposa Sarai le ocasionaría que los egipcios voltearan a ver su belleza y en un momento determinado querer quitarle la vida a Abraham para quedarse con ella. Por lo que ideó un plan en el que hizo pasar a su esposa por su hermana y de esta manera evitar perder la vida. Notemos que Abraham está pensando en su salvación y pareciera que no le importa lo que le puede pasar a Sarai. En Génesis 12, 11 al 13 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Si nos ponemos a analizar por qué Abraham pensó que le podrían quitar la vida, notaremos que en realidad no había motivo alguno para que sucediera la hipótesis de la que él hablaba. No existía motivo alguno para pensar de esa manera. Sin embargo, no solo pensó que le podía quitar la vida, sino que ideó una solución un tanto egoísta. Veamos los elementos que surgen del pensar que puede perder la vida. 1. Si bien es cierto que hubo en la tierra una hambruna, también es cierto que al querer ir a Egipto para cubrir sus necesidades de alimentos, en esta decisión Abraham lo hace por decisión personal, sin consultar a Dios. ¿Puede usted notar la diferencia cuando Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que Él le mostrará? Es Dios quien le dice que se traslade geográficamente de un lugar a otro. En el tiempo de la hambruna, ¿vimos algún momento en que Dios le dijera que se trasladara a Egipto? Claro que no. Esto debe ser una enseñanza para nosotros. El que siempre pidamos a Dios su dirección para hacer cualquier cosa en la vida y una vez que tengamos una respuesta, actuemos en consecuencia. No quisiera ponerme trágico, pero aquí cabe un ejemplo. ¿Cuántas personas por razón de la pobreza y del hambre emigran
Las personas salen de un lugar a otro para buscar mejores condiciones y observamos con tristeza que muchas de estas, en ellos las cosas no acaban bien y nos olvidamos que Dios siempre ayuda a aquellos que ponen su confianza en Él y no por estar en una región u otra, sin que sea la voluntad de Dios, a veces las cosas no salen como deben ser. Abraham, al tomar la decisión de ir a Egipto, no solo cree que puede perder la vida, sino que afirma que se la quitará. Génesis 12:12 dice, y me matarán a mí. 3. La mentira. Esto no pinta nada bien, e independientemente de que te puedan salir bien o no los planes, hacer un plan basado en una o varias mentiras es obvio que las cosas no empiezan bien. Aquí estamos frente a una cuestión llamada valores humanos, tales como la gratitud, la bondad, la sencillez, la lealtad, la honradez, la amistad, etc., que siempre deberían prevalecer en todos nosotros y que permitirían hacer de nosotros un mundo y un espacio más agradable entre todos. 4. El engaño. Mentir ya de por sí nos trae problemas. Se miente en ocasiones para obtener un provecho personal, pero regularmente la mentira es acompañada del engaño con la intención de querer sacar un provecho de otro y afectarlo. Aquí el primer provecho que pretende obtener Abraham es no perder la vida. El segundo provecho es en relación al primero. Si alguien va a salir afectado, no seré yo, dijo Abraham. Puede ser alguien más, y en este caso pues su esposa. El egoísmo basado en exponer la vida de su esposa. Aquí tenemos una enseñanza más de vida. No podemos ser tan mezquinos de salvar nuestra vida a costa de exponer a nuestra propia familia. Y esto es lo que hizo Abraham. Con estas reflexiones no pretendo ni por mucho condenar a Abraham, pues ¿quién soy yo? Lo que pretendo es hacer una reflexión para que nosotros no caigamos en los mismos errores. El hecho de que le salieran bien al final las cosas a Abraham y se beneficiara de su actitud no es por el hecho de que Abraham fuera muy inteligente, sino más bien podemos notar que en ocasiones Dios tiene que interceder por nosotros y corregir nuestras acciones de vida equivocadas, porque en medio de todas ellas siempre estará nuestro Padre, que velará por nosotros y rescatará nuestras vidas de malas decisiones, nos demos cuenta de eso o no. Pero existe otra razón que es mucho más poderosa que la primera, y esto es, Dios no rompe ni sus promesas, ni sus pactos, ni mucho menos sus juramentos. Encontramos en la Biblia mucho de esto, en donde Dios se mantiene fiel a lo que promete. Veamos en la Biblia alguna de sus promesas. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora en Hechos 7:17 nos dice, pero cuando se acercara el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y en Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham por su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora veamos algunos juramentos que Dios hizo y hace. Deuteronomios 29:13 dice, para confirmar hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. En Hebreos 6:13 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Isaías 62:8 dice, juró Jehová por su mano derecha y por su brazo derecho, que jamás daré trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. También observamos algunos pactos que Dios hace. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en Gálatas 3:17
dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Primera de Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Las promesas y pactos de Dios no cambian, pero sí pueden ser modificadas para mejorarlas. Pero siempre será, repito, para mejorar. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 12:24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pongamos un ejemplo hipotético. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera dicho que Sara no es su esposa, su hermana, sino su esposa? ¿Lo hubieran matado? Nadie lo podría saber, dirían algunos. Sin embargo, la respuesta está en la Biblia, ya que, como sabemos, finalmente lo descubrieron, ¿cierto, sí o no? ¿Pero le quitaron la vida? Claro que no. En Génesis 12:19 dice: ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Si bien es cierto que Abraham no obtuvo un beneficio a causa de actuar con mentiras, y que esta práctica de negar a su esposa, haciéndola pasar por su hermana, lo volvió a hacer en otra ocasión, esto no quiere decir que aprobara Dios su actuar. También observamos que de ahí en adelante Abraham fue mucho más sensible y obediente a Dios. Esto es, aprendió a confiar en Dios, a poner su fe en Él, a tal grado que llegó un momento que se le llamó el padre de la fe. Por último, y no menos importante, podemos ver que Sarai, que era el nombre de Sara antes de que Dios le cambiara el nombre, y Abraham no teniendo descendencia, pareció que la promesa hecha por Dios de darle descendencia se sumaba o se contradecía. En Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Veamos cómo Dios vuelve a tratar con él a la edad de 90 años y le reafirma la promesa de darle la descendencia, haciendo un pacto, cambiándole el nombre de Abraham a Abraham, y dándole instrucciones de que debe realizar una actividad que involucraría a todo el pueblo hebreo: circuncidar a todo varón. Así en Génesis 17:4 y 5 leemos: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En Génesis 17, del 10 al 12, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Génesis 21, 2 y 3. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le dijo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
Es bueno aclarar que Sara es el nuevo nombre que le dio a Sarai, como ya lo habíamos mencionado. En Génesis 17:15 dice también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. Una vez que nació Isaac, Dios pone a prueba la fe y la confianza que Dios decía tener para con Dios, pidiéndole que se le ofrezca en sacrificio. Génesis 22 del 1 al 6. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Abraham habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Heme aquí. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo Isaac, puso a Isaac sobre la leña, y extendió su mano a Abraham y tomando el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has negado tu hijo, tu único. Entonces alzó sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de su hijo aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Este momento es trascendental, no solo para Abraham, sino para la humanidad en general, ya que, tomando el hecho vivido por Abraham, nos enseña a nosotros a poner en todo momento, de todas las formas y en todos los lugares en que estemos, la fe en Dios, no mirando las circunstancias adversas por las que esté pasando. Recordemos que las promesas de Dios son eternas. De este pasaje podemos tomar varios aprendizajes, de los cuales no queriendo hacer un sermón, sino un comentario breve, que por breve no significa que no sea enriquecedor para todos nosotros. 1. Dios prueba la fe de todos aquellos creyentes que confían en Él. Por eso debemos ver que cuando estamos pasando por circunstancias adversas, no pensemos que Dios no está en el asunto. Él quiere que tengamos un crecimiento espiritual como nunca. Y la mejor manera de lograrlo es enseñarnos a depender de Él en todo momento. 2. La comunión con Dios es indispensable en todo tipo de pruebas. Si usted está completamente convencido que por lo que está pasando no viene del enemigo de Dios, o sea, Satanás, sino que todas las ocasiones que vienen malas son gracias a Satanás, pues no es así. En este caso, Dios le dijo a Abraham que lo que viviría era pedido de Dios para probar su fe. Repito,
La tragedia potencial de matar a su hijo Isaac no era otra cosa sino una prueba que Dios puso a Abraham para probar su fe. Génesis 22:1 dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él dijo, heme aquí. Notemos que hubo un diálogo entre Dios y Abraham. Aquí no intervino nadie más que Dios y Abraham. Líderes, predicadores, pastores, no estructuremos mal nuestro sermón tomando este pasaje para decir que resistamos las luchas que tengamos contra Satanás. Este pasaje es Dios probando la fe de Abraham. Solamente ellos dos. Si habláramos en términos espirituales, se podría decir que Dios quiere llevarlo a otro nivel de crecimiento espiritual, aprendiendo a depender de Él. Nada tiene que ver el enemigo de Dios. 3. Dios, cuando quiere probar nuestra fe en Él y dependencia en Él, nos mostrará las formas, los lugares de cómo nos probará. Con Abraham le dijo claramente el qué, que le ofreciera Isaac. El cómo, el holocausto. Le dijo en dónde, la tierra de Moriah. 4. Abraham no solo escuchó a Dios, sino que tomó las acciones para dar cumplimiento a la petición de Dios. Y esto es algo de lo más importante que veamos en Abraham y su relación con Dios. Las acciones son demostraciones claras de disposición y obediencia. No basta decirle a Dios que le amamos todos los días con nuestros labios. Con la obediencia y acción es con lo que le demostraremos cuánto le amamos de verdad. Nuestras palabras se las lleva el viento. 5. Notemos que Abraham siempre tuvo una ligera esperanza de que Dios pudiera cambiar los planes de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Pero hasta que Dios no dijera cambio de planes, Abraham seguiría las indicaciones al pie de la letra. Lo podemos ver en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Cómo puede ser posible que vayan dos personas a adorar y realizar la actividad del holocausto, Abraham e Isaac, y regresen dos? Si uno de ellos moriría, pero esa era la esperanza que tenía Abraham, como una pequeña luz en medio de la oscuridad. 6. Una prueba de fuego por la que tuvo que pasar Abraham para desistir o continuar con el plan. Y esto fue en el momento en que el hijo hace la pregunta, le hace al padre una pregunta. Génesis 22:7 dice, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No le ha pasado en ocasiones, por ejemplo, que no tiene ni un solo centavo en la bolsa y sus hijos le dicen, ¿qué vamos a comer el día de hoy? O teniendo un hijo en condiciones de enfermedad y la pregunta es, papá, ¿ya compraste las medicinas que encargó el doctor para aliviarme? Ni qué decir la respuesta. Esta tiene que ser tan inteligente y sabia que no le rompa el corazón a sus hijos. Y cuando no haya más respuestas que la que tiene que ser, que es involucrarlo en la misma confianza y dependencia con la que usted está siendo probado. 7. La mejor respuesta que pudo dar Abraham. Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto y comida. E iban juntos. ¿Ha notado en toda esta historia que la esposa de Abraham no está en medio de toda esta narración? Yo quiero imaginarme la escena, que cuando está para salir de casa, Abraham junto con Isaac, Sara seguramente le pudiera haber preguntado, ¿a dónde vas con Isaac, Abraham? Y que Abraham le hubiera contestado, voy aquí a quitarle la vida a tu hijo. Me pudiera imaginar la posible respuesta de Sara, dicho con todo respeto. Sara hubiera dicho,
mata a tu madre, a mi hijo no me lo tocas. Esto es lo que hubiera hecho cualquier madre por amor a su hijo que está en peligro. Pero también quiero imaginarme que a la pregunta de Sara, Abraham no mintió, pero seguramente no negó que iba con su hijo a ofrecer un holocausto. No tardaremos, seguramente dijo Abraham. Regresamos para la cena, a lo que la madre seguramente aceptó afirmando en aprobación. No tarden, los espero para la cena. 8. La demostración de obediencia de Abraham para con Dios quedó plasmada en los pergaminos de la historia de Israel, o sea, en las Escrituras, por lo que sigue siendo una historia de ejemplo de fe y de enseñanza para todo cristiano hoy en día. Y esta enseñanza tiene que tener para todos nosotros una aplicación. Y esto es que así como Dios probó la fe de Abraham, en muchas ocasiones Dios probará la fe de usted y usted tendrá que responder a Dios. Probablemente usted esté pasando por momentos difíciles, probablemente esté pasando por enfermedad o por alguna situación económica que no conviene, probablemente esté desempleado y ya no sabe qué hacer, probablemente usted tiene una situación de haber perdido algún familiar y está devastado por aquella situación por la que ha pasado. Todas estas cosas son reales y todas estas cosas nos causan a veces un sufrimiento insoportable, pero que si lo dejamos en manos de Dios y descansamos y reposamos en Él, entonces tendremos una respuesta a la fe. Hoy es el tiempo. Hoy Dios quiere de usted que le dé una respuesta de que usted pone su confianza en Él. Créame, con Dios nunca perdemos. Al contrario, tenemos todo por ganar y nada que perder. Con Dios tenemos respuestas claras y firmes, porque Él es nuestro Padre amoroso, el cual nos amó y en la cruz nos demostró cuánto era ese amor que ofreció su vida por usted y por mí. Porque también pudo haber visto en usted que iba a pasar por momentos difíciles en la vida, pero que allí estaba Él. Él le ama y le quiere bendecir. Hoy es el tiempo de que de aquí en adelante pongamos nuestra fe en acción. Bendiciones.